bien, pues bienvenidos a esta nueva sesión en donde vamos a contar con la participación de Carlos Conti, socio y director de inversiones también en Inverready, uno de los fondos más prestigiosos y con mayor trayectoria, ¿no? Lleváis 11 años, comentábamos, ya en activo en España y bueno, como sabéis, pues queríamos hacerle una serie de preguntas que esperamos ayuden a entender mejor nuestro ecosistema, estrategias de inversión, aprendizajes vividos por parte de inversores profesionales, fundamentalmente para nuestros socios, CEOs, pero bueno, pues para quien lo quiera ver, ¿no? Entonces, lo primero, muchísimas gracias, Carlos. Un placer. De hecho, hemos coincidido ya en algunas de estas que tenemos aquí detrás, dos o tres primeras coinversiones juntos. Más que habrán, espero. Y la mayoría bastante contentos, la verdad. Así que vamos a comenzar directamente por... bueno, quizá también quién es Carlos Conti, un poquito tu trayectoria, de dónde vienes y qué es Inverready, cuál es vuestro enfoque, cuál es vuestra propuesta de valor, tanto para inversores como para emprendedores. Pues un placer explicar nuestra pequeña historia con Inverready, que decías, llevamos 11 años ya, son 9 fondos, 120 compañías. Yo, de manera personal, entré, lo que fue el tercer año que existía Inverready y aportando, yo creo que toda gestora de capital riesgo o cualquier entidad como puede ser la vuestra dedicada a invertir tiene que hacer una combinación de áreas de conocimiento y de maneras de aportar, ¿no? Y esto incluye la operativa, en nuestro caso pues Ignacio Fons, que viene de HP, de llevar compañías de idea al mercado, como digo yo, o Ángel, que viene de Google, también un poco mismo concepto. Luego estaba el emprendedor nato, que eso era Josep María y Roger. Roger también conocía mucho el mundo de la financiación pública, que para nosotros es estructural, y yo era un poco el aburrido del grupo porque yo traigo la parte más financiera. Yo venía de banca de inversión y de financiación estructurada, y entre los cuatro pues hacemos aquí el grupo para, junto con Sara Secai, que lleva Bio, pues que esto eche para adelante, ¿no? Y nosotros, como visión, siempre es un poco similar a la vuestra. Inverready lo que buscaba siempre era ser la ventana para el inversor al mundo de las empresas tecnológicas. Cómo invertir en este tipo de compañías de una manera que sea rentable y apoyarlas, porque lo que tienes que hacer es encontrar una necesidad de financiación en el mercado que no está cubierta, sea por los bancos o por los fondos propios de las compañías, y una manera para que esa financiación o esa inversión sea atractiva para el inversor. Y si juntas las dos cosas, lo que estás haciendo es economía 101, que es pasar del ahorro a la inversión. Y con esa visión pues tenemos unos 150 inversores, sobre todo principalmente family office, gente privada con patrimonio, aparte de ICO, ICF, ENISA, SODENA y una serie de administraciones públicas y alguna institucional, para que esto eche para adelante. Ya son 120 compañías que siempre se lo recordamos que no estarían ahí si no fuese por el apoyo de aquellos inversores que son los que realmente pues confían en nosotros y por manera indirecta en ellos. Muy bien. ¿Os definiríais? Hay todo tipo de fondos. Muchas veces lo que oímos por los emprendedores es que los inversores son así o asá. Digo, en realidad cada inversor es un mundo muy distinto al siguiente, ¿no? Igual que entre los propios emprendedores vemos muchísima heterogeneidad y no nos atrevemos a catalogar a todos los emprendedores de la misma manera. Entonces, con respecto a otra tipología de inversores, ya sean business angels o a otros fondos de capital riesgo, ¿cuál es vuestra diferenciación? ¿Sois más hands-on, hands-off? ¿Os dedicáis más a deep tech? ¿Cómo os definiríais? A nivel sectorial, dices lo de Deep Tech, bueno, nosotros tenemos 3 verticales. La parte que hace Venture Capital en compañías en etapas iniciales, ahí seríamos un inversor seed, que entra con las compañías, seríamos el primer inversor institucional después de Business Angel, y ahí ponemos tickets desde 300.000 a 1,5 millones, y ahí hacemos B2B software, eso es nuestro tema. Excepciones, pero eso es nuestro fuerte. Luego hacemos biotech con otro equipo diferenciado, donde está Sara Secai. Ahí hacemos fase de preclínica, fase 2A, es un tema muy específico de biotech.
y nos ha ido bastante bien. Y luego tenemos la parte donde estoy yo, junto con Carlos Floría y Lucas de la Vega, que estamos en la parte de financiación híbrida y hacemos Venture Debt, que es un tipo de financiación muy común en Estados Unidos y que aquí no hace nadie, ¿no? Y bueno, ahora hay más alternativas, que lo que financias es con un mix de deuda y una remuneración en capital, pues una manera más barata para las compañías para financiarse. Pero si la pregunta es cómo os diferenciáis, porque cada uno tiene su sector y eso es una diferenciación, pero al final los inversores pueden ser iguales, yo siempre diría que somos los de la trinchera. ¿Por qué? Pues son 120 compañías, yo no sé si podemos, o lo que aportamos yo creo que son 120 historias que te vas nutriendo de sus realidades para aprender pues, cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado. Lo que sabemos que va bien este tipo de compañías, donde un denominador común siempre es la gestión de la caja, cómo maximizar esa caja, cómo maximizar el tipo de financiación que consigues para minimizar la dilución del emprendedor, que al final es una variable muy importante para que la compañía y su equipo siga motivado, y ponernos un poco en los pies del emprendedor, de dónde tiene que ir esta compañía en el futuro, y que él, que al final quien es la lidera, mantenga el máximo del control posible. Por lo que la parte que hacemos de hands-on, te diría que es más de lo que sabemos, que es la parte más financiera de estructuración y gestionar la vida día a día de una compañía, más que cómo está haciendo su producto, etcétera, que evidentemente es quien lo lidera. También es verdad que eso lo estamos reforzando ahora con la entrada de Ángel Bou el año pasado, que viene de hecho del mundo no financiero, de trabajar pues en compañías en Silicon Valley para ayudar ese go-to-market y ese definir producto y definir la estrategia de llegada, y porque vemos que los emprendedores pues también, las compañías agradecen ese tipo de input. Me gustaría profundizar un pelín en el Venture Debt, porque yo creo que es un producto que aún es poco conocido en España, probablemente, sobre todo para los emprendedores que les pueda interesar, y porque es relativamente innovador y porque entiendo que fuisteis los pioneros en España, fuisteis los primeros en ofrecer ese producto, ¿no? ¿Qué es el Venture Debt y para quién sirve? Al final, una compañía, y si lo miras como un balance, tiene un activo que se puede componer de muchas cosas, y eso se tiene que financiar de una manera, y el balance, para el que sepa un poco de contabilidad, pues siempre cuadra. Y las compañías no solo se pueden financiar con capital, que es la financiación necesaria en el primer momento, porque el riesgo de la compañía es muy elevado y por ende tienes que optar por aquella financiación que sea más proclive a aceptar ese tipo de riesgo, como el capital, que tiene mucho riesgo pero un retorno infinito dependiendo de cuánto vaya bien esa compañía, ¿no? Pero a medida que las compañías avanzan, pues tienen que tener acceso a otros tipos de financiación, y si lo llevas al extremo, pues cómo se financia una gran compañía de infraestructuras, pues desde equity hasta diferentes tipos de deuda, senior, junior, mezanina, bonos de diferentes tipos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el balance se puede financiar de muchas maneras. Y ahí el Venture Debt lo que juega es eso, es cuando la compañía merita algo mejor que el capital, que es un tipo de inversión que tiene mucho sentido en muchos momentos, y más en compañías de base tecnológica, ofrecer otra opción, más barata para los fundadores, los accionistas de la compañía. ¿Y eso cómo es? Es un préstamo, como puede ser el del banco. No compite con el banco, porque el banco será siempre mucho más barato, sino que compite con el capital en el sentido de que busca cubrir post-capital pre-banco. ¿Cómo se remunera eso? Con un tipo de interés alto, que compite más con equity, y una remuneración en capital. ¿Por qué esa remuneración adicional en capital? Porque el problema de la financiación bancaria a compañías de base tecnológica es que cuando las cosas van bien, el capital gana mucho y el banco se queda igual. Y cuando las cosas van mal, todo el mundo pierde todo, bastantes veces. En el caso de Hacienda y trabajadores, pues se recupera lo que se puede, porque no hay un activo real. Por lo que es un poco como un seguro de hogar o como un seguro de coches. Tú te das cuenta de qué seguro tienes o qué diferencia de riesgo tiene dos tipos de dinero cuando las cosas van mal.
Y no tiene sentido que la rentabilidad, si el riesgo es el mismo, que es que todo uno pierde todo, la rentabilidad sea diferente cuando las cosas vayan bien. Y por eso el Venture Debt, que es una cosa que se introdujo en Estados Unidos en los años 70, por una entidad que lleva, bueno, es un banco entero ya que solo se dedica a eso, lo que dice es, bueno, comparte conmigo algo del valor que te ayudo a crear en acciones. Que la gran parte sea para ti, accionista, pero si las cosas van bien, yo también quiero participar. ¿Con qué? Con un porcentaje de la financiación que te doy en acciones. O sea, que acabamos teniendo una participación minoritaria en todas las compañías que financiamos y sin un coste adicional que tiene el capital, que vuelvo es una opción muy válida para la mayoría de ocasiones. Sin coste político, porque no abrimos ni pacto, no pedís puesto de consejo, ni nada. Ni drags, solo pedimos un tagalón por buscar liquidez y no pedimos, no abrimos ese melón que siempre está ahí, que es el pacto de socios, que ya cuando se abre pues es un tema siempre tenso, pues a veces mejor dejarlo cerrado, depende de qué situación. Obviamente lo conozco, porque tenemos Venture Debt de Inverready en una de nuestras participadas, contento, pero para que quien menos conozca este producto... Bueno, hemos hecho 35 operaciones 35. Ya, o sea, al principio... ¿En 2 años? Ni siquiera. No, en un poquito más. Nosotros empezamos esto en 2013-2014 y la verdad que bien, porque al principio teníamos que explicarlo qué era. Claro. Ahora ya, como hay 35, mucha gente pues ya habla, o como vosotros que ya lo conocéis y nos presentáis otras operaciones, porque ya veis aquellos casos donde tiene sentido, que no son todos, pero aquellos casos donde tiene sentido incluir este ingrediente de financiación en el cóctel de financiación. Luego, de nuevo, la heterogeneidad de los inversores hace que cada uno tenga sus prerrogativas antes de analizar un proyecto. Por ejemplo, en el nuestro, como bien sabéis, es mínimo 6 meses de facturación. Si no hay facturación, poco tenemos que analizar. Somos eminentemente financieros aquí. ¿Cuáles son los vuestros? Entiendo que teniendo distintas tipologías de fondos, pues serán distintos, ¿no? Correcto. Pero muy brevemente, los principales criterios de inversión en cada una de las 3 grandes áreas. Diría que en TIC, en Venture Capital, primero sector, tiene que ser un sector que nosotros hagamos, como puede ser en B2B software y lo que sea, lo que nosotros llamamos enabling technologies, aquellas tecnologías que hacen que los sectores puedan funcionar, o sea, no una en particular, sino una que sea más transversal. Te digo, no el caballo ganador, sino la alfalfa de los caballos a algo, como en nuestro caso encaje natural o ciberseguridad, que es muy transversal, o gestión de aplicaciones, que es muy transversal. Y con facturaciones, como vosotros, no cosas que están en cero, sino que hayan demostrado ya que el producto, el riesgo tecnológico no es tal y que el riesgo comercial empieza a funcionar, o sea que ya hay 2, 3, 4 clientes, entonces nosotros ayudamos a dar ese siguiente paso, facturaciones anualizadas de 300, 400. Y ahí metemos eso, de 300 a 1,5 millones. En la parte de Venture Debt somos mucho más aversos al riesgo. ¿Por qué? Porque somos más baratos y no podemos fallar tanto como el capital. Ahí buscamos facturaciones anualizadas. Es un matiz importante porque estas compañías crecen tan rápido que un 250.000 euros en un trimestre anualizado te da ese 1 millón de euros que buscamos de facturación mínima, y que sí que sea un negocio que se vea una visibilidad con el dinero nuestro o con el dinero que entra al mismo tiempo que nosotros, de una sostenibilidad financiera, de que la compañía no necesite de una aportación de capital constante, o que por lo menos que si opta por esa opción de levantar una ronda que pasa a menudo, que haya una opción de que ese negocio sea rentable si es necesario. Típico ejemplo de eso es el SaaS. El SaaS puedes crecer mucho, pero si la cosa se complica, que seamos capaces de bajar el ritmo y que eso pues empiece a generar caja. Todo lo que sea un buen ejemplo de esto, todo lo que tenga un buen lifetime value CAC muy potente por encima de 3, es muy buena métrica para el Venture Debt, porque quiere decir que esa inversión tiene mucho retorno, y si eso tiene algo de recurrencia, pues qué mejor que financiarlo con algo que no sea dilutivo, como puede ser el Venture Debt. Muy bien. Bueno, y aquí queríamos entrar en mejores y peores operaciones hasta la fecha. No se trata de saber ni múltiplos ni tal y cual, no es eso, pero sí que en aquellas, lo que se pueda decir, que os ha ido bien, y en particular en aquellas que os han ido mal, ¿qué experiencia trasladarías para otros inversores?
Yo reivindico siempre nuestra gran operación, que es una operación muy bonita y que sigue existiendo y haciendo historia cada mes que pasa en portabilidades, que es MásMóvil. MásMóvil es una compañía fundada por una gente que estaba en el Instituto de Empresa, que llegó a nosotros en el año 2000, creo que fue el 2009, y hoy es una compañía que capitaliza 2.500 millones, es el cuarto operador de telecomunicaciones español, es el mayor unicornio en España. Defiendo esto porque lo hemos vivido y es una operación que estamos muy orgullosos y seguimos siendo accionistas y miembros del Consejo. También te diría que lo que estamos especialmente orgullosos, y creo que todos los que estamos en este negocio, es para apoyar a compañías, a equipos, a gente con ambición, y que en España, a mí cuando me dicen en España no se innova, está claro que yo estoy en otra burbuja, que es la pura innovación, y nosotros hemos tenido la suerte de apoyar equipos y compañías que luego son compañías que se han integrado en empresas como Symantec, como Intel, una empresa de Sevilla, que en Symantec fue Password Bank, Indysys con Intel, a Red Hat con 3Scale, que hacía APIs, a SmartBear cuando la compró Lucierna, que era un tema de aplicaciones, de APMs. Tecnología puntera, comprada por compañías punteras americanas que luego han mantenido los centros de trabajo en España por la calidad del desarrollo. Eso es algo de lo que estamos especialmente orgullosos como gente que está en el ecosistema y que intenta apoyarlo en la medida de lo posible. Nos han fallado muchas en el camino, hemos vendido compañías por €1 para salvar la compañía y los trabajadores, hemos perdido todo en varias compañías, tanto en equity como en venture debt, como en biotech. Y ahí lo que diría es qué denominador común tienen esos fallos. Estadísticamente es imposible no fallar, pero sabes que está ahí, y lo que, aunque suene un poco cliché, si lo hemos hecho este ejercicio, lo que nos ha fallado en esos casos es que el equipo no ha funcionado como tenía que funcionar. Y que no hemos sido todos juntos capaces de llevar esa compañía a buen puerto. Pero también te diría que la principal frustración de un proyecto que no funciona es del emprendedor que lleva empujando desde los inicios y mucho esfuerzo y momentos tensos que ha vivido y su gente y sus trabajadores. Nosotros, si las cosas salen mal, es una pena, nadie está contento, pero es un tema que lo tenemos descontado y es más una pena por aquel proyecto que no llegó a ser lo que quería ser que por nuestra pérdida en la inversión, lo que nos puede llegar a preocupar. Pero tras estos 11 años, ¿no?, y haber tenido pues unos cuantos muy buenos y otros cuantos perdidos, ¿cómo ha evolucionado ese análisis o esos criterios de inversión? ¿O qué habéis detectado que dices, bueno, claro, esto a día de hoy no cometo estos errores que cometí hace 10 años, ¿no? ¿Qué es distinto? ¿Qué es lo que habéis aprendido de esos equipos promotores? Dices, ya sé detectar que este equipo creo que no va a funcionar bien o que sí va a funcionar bien, ¿no? Eso, desgraciadamente, no tenemos la capacidad intelectual para verlo y aprender tanto. Sí que, digamos que en la ponderación de factores, si yo me voy a cómo era Invered en sus inicios y cuál era nuestro pitch inicial en el año 2007, éramos muy de puro tech. Vamos a coger esta tecnología a la universidad y esta tecnología lleva X invertido y esto tiene un mercado de X y esto va a ser la bomba porque lo vamos a vender. Y eso no tuvo mucha atracción. ¿Por qué no? Pues porque del invento a vender y a vender de manera recurrente y cuánto cuesta vender hay un paso muy importante. Sí. Entonces, en la asignación de peso seguimos siendo muy de tech, pero le estamos dando mucha más importancia a si el equipo tiene las capacidades para llevar esa compañía de un invento a un negocio y un negocio grande y a una gran compañía con 100 empleados, que son diferentes etapas y todas difíciles. Prestáis más atención, digamos, a la capacidad de gestión y comercial del equipo. ¿Y cuánto cuesta comercializar? Porque eso es un tema que lleva mucho Ignacio Fons,
Y Ángel Bou, o sea, el go-to-market, la estrategia de comercialización, ¿cuánto cuesta conseguir? Nosotros hacemos mucho B2B, pues el coste de comercialización del B2B, aparte de que no es tan trazable, es muy caro, el ciclo de ventas es de 6-9 meses. Pues ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto nos va a costar entrar en un nuevo mercado que no tiene referencias? Le damos mucho más peso y magnificamos ahí más el coste y que el equipo tenga esa capacidad de colmillo, ¿no? Porque quedarte nubilado por la tecnología, que es muy necesario porque si no una ventaja competitiva, te puede hacer que falles en demasiadas ocasiones, ¿no? Pero bueno, seguimos fieles a que la tecnología es un valor global, internacional, en el sentido de que la tecnología tiene un valor intrínseco por su validez. El precio de esta tecnología no es propio de España, es más propio de compañías pues que compiten a nivel mundial, eso hace que tus competencias sean también a nivel mundial. Y aquí somos capaces de hacer esos proyectos que consiguen quitarle cuota a competidores más grandes y con equipos desarrollados aquí en España. Luego, por último, hemos podido percibir, por conversaciones con varios coetáneos, ¿no?, de nuestra industria, pues una sensación un poco de burbuja, de un incremento de valoraciones no justificado. No burbuja, esto no va a tener impacto en la economía global, como las hipotecas, pero sí una percepción de un encarecimiento para las mismas métricas de facturación o de lo que fuese paulatino en los últimos 2-3 años de este mercado. ¿Crees que es así? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que no pasa nada porque pues va a haber exits también de mayor tamaño? ¿Cuál es tu opinión un poquito en este contexto? Este es un tema que analizamos mucho. Nosotros nacimos en un momento muy complicado, que fue el año 2007. Empezamos fundraising cuando cayó Lehman Brothers, un momento fantástico para hacer fundraising, y hemos visto pues la situación actual cómo ha ido evolucionando. Tanto compañías, fondos, ecosistema, que ha sido muy positivo para todos, yo creo, y ahí estaremos todos de acuerdo, pero sí que puede haber ese incremento de precio de entrada, y si comparamos, nosotros tenemos 9 fondos, podemos comparar muchos, son 120 compañías, podemos hacer cortes de fondos y ver que la valoración de entrada ha subido. También es verdad que los mercados de salida son más líquidos. Nosotros siempre, cuando empezamos, si la media de salida de valor era X, yo tengo que tener este valor de entrada. Si me sube esto, yo en teoría puedo hacer esto, ¿no? Puedo ir subiendo. Eso es lo que te daría tranquilidad. Lo que sí que nosotros somos férreos y no hemos cambiado, y me preocuparía si eso afectase a nuestro ritmo de inversión, que no afecta porque seguimos siendo un inversor bastante activo, haciendo unas 15 operaciones al año, es que no entramos en esa guerra. Si alguien quiere pagar X a una compañía que nosotros, para bien o para mal, y hemos visto muchos grandes éxitos que dijimos que no, y pues esto me alegro por quien apoyó esas compañías. Nosotros no nos vamos a mover en la inflación y en la guerra de precios, porque creo que eso no encaja con... Nosotros somos muy sistemáticos en cómo invertimos, no buscamos tenemos la suerte de tener más móvil, no buscamos el fund returner, el negocio que te dé el fondo, sino unas salidas sistemáticas que te vayan dando un buen retorno de manera diversificada, y eso es lo que hemos probado. Hemos vendido, no sé, pues yo creo que son ya unas 25 compañías, somos muy activos allá, todas pues intentan tener su 4, 5, 6, 7X, y como seguimos teniendo proyectos de calidad, ahí seguimos siendo con esa disciplina de valor de entrada, porque como siempre digo, este negocio nuestro de gestión de fondos es una maratón. Y tú tienes que dar retornos de manera regular, constante y bien pensada. Y son 9 fondos ya, yo creo que más o menos estamos dando ese resultado, que es lo que hace que estarás de aquí 5 años una vez cambie el ciclo y las compañías sigan ahí. O sea, mantenerse firme en las valoraciones en base al negocio potencial que crees que puede generar esa empresa, no en base a cómo está el mercado de caliente o no. No, ahí no entramos. Muy bien, pues ya por último me gustaría que
pudieses trasladar un poquito tus recomendaciones para, en particular, yo diría, los que están comenzando a invertir en fase semilla, ya sea como business angel o pequeño family office o pequeños fondos que tengan menos de 2 o 3 años de experiencia y tal, ¿cuáles son los 2 o 3 principales recomendaciones para no meter la pata hasta el cuello en esas primeras inversiones? La inversión, al final una gestora de fondos de capital riesgo tiene un nombre, que es una sociedad gestora de entidades de inversión colectiva cerrada. Es un nombre muy técnico, regulado por CNMV, porque somos gestores de fondos y al final lo que tenemos que proponer a nuestros inversores son oportunidades de inversión que creamos nosotros que sean atractivas. De hecho, Inveready invierte bastante dinero junto con los accionistas de cada fondo, porque somos los primeros que creemos que el fondo es una buena opción de inversión. Como toda opción de inversión, es parte de una cartera diversificada. Dentro de una cartera diversificada, tú vas a tener tu renta variable, tus bonos, si quieres inmobiliario, lo que te estimes conveniente, si quieres poner arte, pues pones arte, lo que creas que encaja más. Esto es una inversión alternativa, poco líquida, pero es una inversión creadora de patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una inversión que puedas deshacer fácilmente, que es una inversión arriesgada, que es una inversión que es posible y probable que pierdas dinero, que no suponga un problema para ti, para tu patrimonio, perder ese dinero, porque eso quiere decir que has invertido demasiado en este tipo de activo, pero sí que es necesario tenerlo en tu cartera de inversiones porque es una inversión ofensiva en el sentido de que si las cosas van bien, como ha ido y me consta a muchos inversores de Faraday o a los inversores que han invertido en los fondos nuestros, que multiplicas por 2, 3, 4, 5 veces el valor de tu inversión. Y eso es aquella parte de tu cartera que te permite no solo defenderte de inflación y de lo que ocurre en los mercados financieros, sino crear ese patrimonio adicional. Por lo que ¿tiene sentido incluirlo en tu cartera? Sí, que tiene sentido incluirlo de una manera correcta según el peso del resto de cosas que tienes. No pongas el 70% en startups, porque ahí te puede salir muy bien, pero te puede salir mal también. Y entiendo que el patrimonio es una cosa a gestionar con cierta cautela. Perdona que te interrumpa un segundo por lo de la diversificación, porque me parece muy importante, más que interesa, es fundamental, ¿no? Entonces, tanto diversificación dentro de una cartera global, que incluye otro tipo de activos, renta variable, arte o renta fija, pero también dentro de la propia cartera, o bien a través de un fondo diversificado, o bien si eres business angel o lo que sea. ¿Qué dirías tú que es el número mínimo de empresas, teniendo en cuenta que en nuestro caso inviertes mínimo con 6-9 meses de facturación? ¿Qué dirías que es el número mínimo de participadas que constituye una cartera diversificada? Cada fondo de Inveready tiene mínimo 20 compañías. 20. Ese número es muy alto, puede que el número para entrar en este activo no sea que tengas que poner 20.000, pero fíjate la implicación de esa cifra. Vamos a definir 10 como un número válido. Si son 10 y vas a invertir, mucha gente que entra en el mundo de Business Angel, porque hemos hablado con muchos, dice, bueno, pues voy a poner 50.000 aquí, en esta compañía que me acaba de llegar, tal, que lo conozco. Vale, o sea que son 500.000 tu presupuesto para invertir en compañías de base tecnológica, porque o vas a 10 o te la estás jugando mucho con esos 50.000. ¿Es 500.000 el X% de tu patrimonio? No, pues entonces no inviertas 50.000 en esta compañía. Entidades como vosotros, Faraday, justamente juegan ese rol de permitir a aquel que quiera acercarse a esa compañía de base tecnológica invertir, pero de una manera diversificada y ordenada, y no enamorarte porque esta persona te ha contado, tanto a ti como a mí, nos cuentan 3 historias por día, pues es fácil que te encandilen en una, pues hazlo de manera sosegada, pues no te dejes encandilar por una y meter los 50.000 porque hay una alta probabilidad de que pierdas dinero. Y eso si no haces diversificado es un gran riesgo. Y luego, entre 10 y 20 dirías. Sí, yo creo que esa es la cifra correcta. Y luego en la parte de fondos, los fondos nuevos, yo creo que son gente muy buena, seguro que mejor que nosotros cuando empezamos, y digo en nuestro caso, y mejor que nosotros ahora. Pero sí que tú has dicho una cosa antes que me pareció interesante, nosotros somos financieros. Tú tienes que tener una amalgama de skill sets, o sea, de maneras de apoyar a las compañías, pero hay que ser conscientes de que son compañías, que son inversiones, como otras cualquiera, y tienes que gestionarla como lo que son y no dejarte a veces deslumbrar por otras cosas del sector. Cuidado con la guerra de precios, ¿no? En ese sentido. Ahí somos férreos y
Y el tiempo dirá, es una maratón, son ciclos. Sí. El ciclo de inversión es de 5 o 10 años, entonces llevamos 11, seguimos, pues vamos a ver de aquí 10 años si seguimos o no. O puede que nos hayamos equivocado y otros mejores que nosotros hayan triunfado. No lo creo, lo seguiremos viendo en 10 años. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Sí, muchísimas gracias a los oyentes, a nuestra audiencia y nada, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.